¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de viernes. El próximo 20 de enero, el demócrata Joe Biden asumirá la presidencia de Estados Unidos en una ceremonia en las escalinatas del Congreso de ese país que marcará el fin de la presidencia de Donald Trump y el inicio de la de Biden. Pero antes de eso, el aún presidente Trump enfrenta nuevamente la amenaza de ser destituido por juicio político por el Congreso, ahora con mayorías demócratas, ya que lo acusan de incitar a la violencia que vimos en el Capitolio esta semana. Esta noche converso con 4 personas expertas en Estados Unidos sobre el nuevo balance de poder en Washington, D.C., el destino inmediato de Trump, quien ya se quedó sin cuenta de Twitter, por cierto, y sobre los retos para la relación entre el gobierno de López Obrador y el entrante de Joe Biden en Estados Unidos. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Después de una victoria que sorprendió al mundo entero en el año 2016, el Partido Republicano enfrenta ahora no solamente la pérdida de la presidencia, sino de las mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes. Además, aunque ganó escaños en la Cámara de Representantes, el control sigue en manos de los demócratas con Nancy Pelosi a la cabeza. ¿Qué significa esto para el plan de gobierno de Joe Biden? ¿Logrará pasar reformas clave ahora que tiene mayorías en ambas cámaras? Veamos el contexto. En una segunda vuelta electoral realizada este martes, Georgia definió, en términos prácticos, el balance de poder entre el Senado estadounidense y el Ejecutivo federal. Los demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff consiguieron ganar las elecciones y con ello dar la mayoría de la Cámara Alta a su partido en lo que se consideró un remate apabullante para la derrota republicana. Durante 2 décadas, los republicanos habían conservado los 2 asientos senatoriales de Georgia, que ahora serán ocupados por el reverendo Raphael Warnock, el primer afroestadounidense georgiano en llegar al Senado, y por Jon Ossoff, que a sus 33 años será el senador demócrata más joven de la historia, después del mismo Biden, que ocupó una curul por primera vez a los 31 años. El Partido Demócrata y el Republicano tendrán cada uno 50 senadores, y en caso de empate, la vicepresidenta Kamala Harris tendrá el voto decisivo. El control de la Cámara Alta dará al gobierno de Biden, al menos durante sus primeros 2 años, más oportunidades para avanzar en temas prioritarios de su agenda. Los demócratas no habían conseguido una mayoría en el Senado desde 2014, lo que entorpeció el avance de reformas clave de la administración de Barack Obama. Los demócratas además retuvieron su mayoría en la Cámara de Representantes, lograda en 2016, lo que les permitió someter a Donald Trump a un juicio político tras darse a conocer que había presionado a líderes de Ucrania para que investigaran a Joe Biden y a su hijo, pero el Senado, de mayoría republicana, votó por absolver al presidente. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche y hoy saludo desde la remota distancia a Juan Ernesto Trejo, ya lo conoces, eres maestro en Relaciones Internacionales por la Central European University. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola, Genaro, muy buenas noches, un gusto coincidir con mis colegas y expreso toda mi solidaridad con el auditorio que está padeciendo los estragos de la pandemia. Saludamos también a Raquel López Portillo, especialista en Derechos Humanos y asociada al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEX. ¿Cómo está, Raquel? Bienvenida de regreso a Punto y Contrapunto. Muy bien, Genaro, un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación. Saludamos a José Manuel Préstamo, él es internacionalista e investigador en migración internacional. ¿Cómo estás? Bienvenido. Genaro, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Y saludo también a Anaí Benítez, internacionalista y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, la UP. ¿Cómo estás? Bienvenida de regreso, Anaí. Gracias, Genaro. Un gusto verte y un gusto también ver a mis compañeros. Pues sí, primer programa que hacemos que retomamos sobre la contienda y los resultados de esta en Estados Unidos, así que feliz año también a las de los 4. Empiezo contigo, Anaí, a ver, balance de poder que ya cambia. Joe Biden empezará su administración con mayoría en la Cámara de Representantes. Es cierto, los demócratas perdieron algunos escaños, pero retienen la mayoría ahí. Y ahora con lo que ocurrió en Georgia, pues básicamente ya también tienen el control del Senado. Buenas noticias para la administración que empieza. Sí, totalmente. Creo que es una excelente noticia dentro de todo este clima político que estamos viendo, que jamás, bueno, yo creo que en la historia reciente de Estados Unidos jamás lo habíamos visto. Creo que es una buena noticia porque así, pues todas las iniciativas que Joe Biden pueda tener en puerta serán fácilmente pasadas a ambas cámaras, tanto al Congreso o la Cámara de a los republicanos y a senadores. También, obviamente, los movimientos de su gabinete pues pasarán de una forma pues más fácil, los nombramientos de la Corte Suprema. Y fíjate que es una noticia sumamente importante y sumamente que me alegra mucho,
en un estado como Georgia, en un estado en donde, pues vaya, es un estado difícil para los demócratas, era un estado, un bastión republicano no hace mucho tiempo, y sobre todo la noticia que el reverendo haya ganado, Raphael Warnock, nos da una esperanza tal vez dentro de todo este cisma político que está pasando, o una luz al final del camino, sobre todo cuando Bill Clinton pronuncia hace tiempo que va a estar, va a tener mano dura con la gente negra o de color, por decirlo de alguna forma. Sinceramente el discurso no le alcanzó ni siquiera a Kelly Loeffler, ni siquiera tampoco a Perdue, que es pro-Trump, y este discurso que estaba manejando también, igual que Trump, divisionista, creo que no les alcanzó. Creo que la ciudadanía, y me atrevo a decir, y me atrevo a confiar, que está ya harta de lo que está pasando en Estados Unidos, y está más consciente cada vez. Entonces yo creo que es una de las razones por las cuales alegaría yo que ganó un estado en Georgia, que ganaron los 2 senadores en Georgia, donde un estado que era muy difícilmente demócrata. ¿Cómo lo ves, Juan Ernesto? Ya se confirma entonces que van a tener mayorías en la Cámara de Representantes, en el Senado. ¿Qué significado tiene? ¿Coincides con Anaí o no? Me imagino que, bueno, no habíamos visto un gobierno de unidad, como se le dice, cuando el presidente viene de un partido y también las 2 cámaras son del mismo partido. Creo que desde tiempos, creo que Bush empezó con un gobierno de unidad con control de ambas cámaras, si es que no mal recuerdo, o lo ganó después. Pero ¿cómo lo ves? A mí, bueno, yo efectivamente comparto lo que dicen ahí. Sin embargo, creo que sí, todo eso es positivo para un estado como Georgia, pero no hay que descartar que hay un electorado fuerte de ultraderecha en Estados Unidos que va a seguir votando por candidatos que tengan en los mismos discursos extremistas y de odio de Donald Trump. Entonces, sin duda alguna, toda esa gente, ese partido republicano que hoy se queda a partir del 20 de enero sin esa voz en el poder, va a tratar de buscar a alguien que sea el nuevo líder de esa manera de pensar, ¿no? Hoy veíamos, por ejemplo, a la presidenta del Comité Nacional Republicano decir que ya está en funcionamiento la llamada Freedom Squad, o Escuadra de la Libertad, ¿no? Para hacerle frente a la llamada Escuadra de Alexandria Ocasio-Cortez, y a ese pues socialismo que según ellos en sus cabezas ven en Estados Unidos. Ahora, yo sí creo, también coincido que era algo necesario para la administración Biden, para un buen arranque, tener este apoyo. Sin embargo, no podemos hablar de una ola azul en Estados Unidos. Sí se ganaron 3 escaños en total, en términos absolutos en el Senado, pero disminuyó la cantidad de demócratas en la Cámara Baja, a pesar de que Nancy Pelosi conservó la mayoría y a pesar de que nuevamente volvió a ser la speaker de la casa. Ahora, hay que hablar también que dentro de su propio partido, Biden va a tener un contrapeso, y ese es el ala más progresista, va a tener un contrapeso para derechos sociales. Hay que vigilar que ellos sean quienes hagan cumplirle sus promesas de campaña, incluso, por ejemplo, a la vicepresidenta electa Kamala Harris, que dijo que una de sus propuestas era asegurar los derechos de la comunidad trans afrodescendiente en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y otro contrapeso sin duda muy fuerte que va a tener el gobierno de Joe Biden va a ser el Poder Judicial. Donald Trump deja a 3 jueces, de los más jóvenes en la Suprema Corte de Estados Unidos, y no solo eso, no solo una corte conservadora, un sistema judicial conservadorísimo. Hizo muchísimas nominaciones en jueces de distrito y de distintas circunscripciones en Estados Unidos que sin duda representan pues varios de los ideales de Donald Trump que trató de impulsar, muchas agendas que trató de impulsar durante estos 4 años, y que ahí van a estar hasta que no haya un reemplazo claro y directo. Así es. ¿Cómo lo ves, Raquel? ¿Qué decir de este cambio en el Congreso de Estados Unidos? También, por supuesto, hay que hablar de lo que ha pasado esta semana, evidentemente, las imágenes que veíamos del asalto al Congreso de ese país. Ahora que los demócratas, y si quieres podemos concentrar ahí, porque pues Nancy Pelosi, la vocera de la Cámara de Representantes, quiere llevar a juicio político a Donald Trump. Ya está consiguiendo también el apoyo de algunos republicanos todavía en ambas cámaras, que también están indignados con lo que ellos vieron como una incitación a la violencia por parte del todavía presidente de Estados Unidos. Yo coincido totalmente con la lectura de mis compañeros. Creo que si bien es un triunfo en sí mismo el hecho de que en este momento los demócratas pues vayan a tener un gobierno de mayoría, no necesariamente se puede traducir
en un gobierno unificado, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas. Creo que va a ser interesantísimo ver cómo se desarrollan estos siguientes días, estas siguientes semanas, con el hecho de que ya sabemos que no va a ser a través de la enmienda número 25 las medidas que se van a tomar contra el presidente Donald Trump, pero que sí, a pesar de que se dijo muchísimo que no daba el tiempo para hacer pues algún tipo de proceso, el hecho es que ya este lunes se van a presentar en el Congreso los artículos para iniciar este juicio político, este impeachment, además pues sumamente grave. Sería la primera vez que un presidente en Estados Unidos atraviesa este proceso 2 veces y además en esta ocasión por incitar a una rebelión, ¿no? Creo que hay que estar muy pendientes y sin duda creo que el legislativo va a ser la clave sobre estos pesos y contrapesos que va a tener la administración de Biden. Repito, creo que no todo es miel sobre hojuelas. Hay que recordar que pues realmente es muy estrecho el margen de ventaja que tienen los demócratas y apenas un pequeño giro en ciertas políticas más ambiciosas o que se acerquen más pues a tendencias más radicales, pueden perder votos incluso de su propio partido, ¿no? Se ha hablado especialmente en el tema de cambio climático, el plan tan ambicioso que tiene Joe Biden, la expansión del Affordable Care Act, en fin, creo que si van a encontrar coincidencias en temas como COVID, como desempleo, la clave va a estar en pues poder negociar y poder lograr coaliciones bipartidistas y ser muy estratégicos, sobre todo con el tema de tiempo, ¿no? No olvidemos que en 2 años vuelven a haber pues elecciones del Congreso y este tiempo, si bien el Partido Demócrata trae una agenda muy ambiciosa, pues estos 2 años principalmente se van a ir en medidas de la atención del COVID y del desempleo que sufren en estos momentos Estados Unidos. Bien. ¿Cómo lo ves tú, José Manuel? ¿Qué ves de estos cambios en el balance de poder en el Congreso de Estados Unidos para el arranque del gobierno del presidente Biden a partir del 20 de enero? Creo que los disturbios nos tomaron por sorpresa bastantes. Dejamos de atender las lecciones que nos dejó la carrera por el Senado en el estado de Georgia. Para empezar, creo que la gran noticia es cómo la diversificación demográfica está cambiando ahora también el panorama político en Estados Unidos. Principalmente los latinos juegan un papel fundamental, principalmente en el estado de Georgia, los mexicanos. Hay 1 millón de latinos en Georgia, de esos el 60% son mexicanos y todos principalmente con el ahora senador Ossoff le dieron 21 puntos a comparación de los 9 puntos que tuvo de apoyo con mexicanos y con latinos en noviembre. ¿Qué más? Este impulso también se vio en otros estados como en Arizona, en Wisconsin, estados que anteriormente le costaban mucho trabajo a los demócratas porque eran mayoritariamente eran mayoritariamente blancos, conservadores, rurales. Ahora bien, para temas precisamente del presidente Biden, creo que es muy apresurado decir que todo, como le dijeron, todo va a ser perfecto y va a ser una administración fácil. No, los primeros 100 días del presidente Biden van a ser complejos. Como lo mencionaban nuestros compañeros, el primer contrapeso del presidente Biden va a estar dentro de su partido político, va a ser el ala progresista y socialista del partido encabezado por Alexandria Ocasio-Cortez, por Ilhan Omar, por Bernie Sanders. Entonces vamos a ver disputas internas del partido que tal vez en un principio sí vamos a ver una agenda ambiciosa del presidente Biden. Principalmente creo que se va a ver en temas medioambientales, pero para una reforma migratoria, para un control de armas o para incluso cambiar el sistema electoral de Estados Unidos, yo creo que por más que tengan el control del Congreso y del Senado, de la Cámara de Representantes, perdón, y del Senado, vamos a tardar en ver una agenda tan ambiciosa como quizás como el resto del mundo e incluso dentro de Estados Unidos como los aliados de los demócratas quisieran ver. Así es. Juan, que además, a ver, una agenda que no podrá tal vez ser muy ambiciosa, pero yo sí veo ahorita la oportunidad política para arrancar la administración de Biden con una agenda, porque creo que si algo ha unido en estos momentos, incluso a los mismos adversarios de Biden, a los republicanos, ha sido la actitud del presidente Donald Trump con estos videos en donde incluso se veía que estaba festejando el asalto al Capitolio con su familia y con música como si estuviera en una fiesta. El último video que pudo publicar en Twitter antes de que le suspendieran su cuenta, pues diciendo que algo seguía para su movimiento, que no era lo último, ¿no? Y yo sí veo a muchos republicanos enojados, obviamente no a Ted Cruz, ¿no? ¿Qué posibilidad le ves al gobierno de Biden de arrancar, digamos, pues a deshacer algo de lo que ha hecho Trump en los últimos 4 años?
Sin duda alguna, yo creo que esa es una práctica que inauguró Trump y va a ser una práctica que va a continuar Biden de destruir lo que hizo el antecesor. Entonces, así como Trump trató de destruir todo el legado de Obama, Biden con justa razón tiene que tratar de destruir todo el legado, el negativo que está dejando Donald Trump. Ahora, a mí sí hay algo que me preocupa muchísimo y más que preocupación me indigna un poco y es la reacción ahorita de muchos senadores y de congresistas y gobernadores republicanos de decir, híjole, ahora sí se pasó. Perdón, pero es que Donald Trump se pasó desde el 20 de enero de 2017 cuando tomó protesta. Ahora, hay que ser, ser críticos, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención lo que dijo en su mensaje, en el primer mensaje después de la toma del Capitolio por la insurrección, Joe Biden, que dijo que esto no era, que ellos no representaban a Estados Unidos. Se me hace un verdadero error. Por supuesto que toda esa gente sí representa a los estadounidenses, son una minoría grande, son una minoría que nos demostró que tienen capacidad de movilización masiva y sobre todo que tienen una voz en senadores y en representantes, que fueron electos gracias a ellos en las pasadas elecciones y durante los 4 años de la presidencia Trump. Ahora, ¿qué va a hacer Biden durante estos 100 días? Yo la verdad es que no sé cuánto, que siga, ¿no? Porque el movimiento se queda sin líder, el movimiento se queda sin poder. O sea, ya no va a estar la extrema derecha en la Casa Blanca. Ahora, ¿qué sigue? ¿Quién va a ser la contraparte dentro del Partido Republicano? ¿Va a ser Mitch McConnell? ¿Va a ser algún congresista de los nuevos que llegaron, que son de extrema derecha, que creen en teorías de la conspiración como QAnon? ¿Quién va a ser el nuevo líder de los conservadores en Estados Unidos? Y yo creo que ese será, pues de cierta manera, estar poniéndolos. Esa es una buena interrogante, Juan. Déjame hacer una pausa, regresamos después, tal vez a preguntarle también a nuestras compañeras de nuestro compañero de la mesa sobre cómo ven justamente quién va a ocupar el vacío que deja Donald Trump. Pero antes de eso, vamos a regresar para hablar sobre, luego de recuperar sus redes sociales, Donald Trump prometió una transición del poder fluida, ordenada y sin problemas. Ya perdió las redes sociales. Pero mientras los demócratas se están todavía buscando su destitución, ¿va a pasar esto o no? ¿Debería Trump renunciar o quedarse hasta el final, que es el próximo 20 de enero cuando concluye su mandato? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.